Inicia un nuevo año y con él llegan los conocidísimos propósitos de año nuevo, que estoy casi seguro que alguna vez has escuchado hablar de ellos. Propósitos como hacer ejercicio, mejorar la alimentación o aprender alguna disciplina nueva son aquellos propósitos que más llegamos a escuchar. Pero lo curioso de estos propósitos de año nuevo es lo que pasa meses después, cuando todo ese furor por querer lograrlos se termina, consiguiendo que muchos de estos propósitos solamente se queden en el intento o hasta en el simple recuerdo. Así que, la pregunta que nos debemos hacer aquí es, ¿por qué muchos de estos propósitos solo se quedan en el intento? Pues el día de hoy yo quiero dar mi punto de vista al respecto de esta pregunta y considero que no hay mejor momento para hacerlo que justo ahora que estamos iniciando un nuevo año. Lo que les comentaba al inicio es algo muy real. Cuando empieza el año solemos ver e incluso vivir cómo es que algunas personas comienzan con alguna dieta, se inscriben a los gimnasios o entran a cursos y talleres de todo tipo. Pero después de unas semanas o meses nosotros nos volvemos testigos de algo bastante interesante y curioso, que es presenciar cómo es que los gimnasios se van vaciando, las dietas se van dejando de lado y poco a poco regresamos a esa misma rutina que teníamos desde antes. Y claro, si llegamos a ver esto a grandes rasgos, pues podría parecer que estos propósitos se llegan a abandonar por falta de capacidad o simplemente por flojera. Sin embargo, la realidad es que las razones llegan a ser muchísimo más complejas y profundas que simplemente la flojera. Y sí, llegan a existir casos en los que por falta de compromiso o de interés se abandonan estos propósitos, pero no siempre es así. Muchas veces el problema no recae directamente en la persona, sino en el mismo enfoque que se le da a esos propósitos. Entiéndase, el núcleo de ese propósito a veces no está bien redirigido. Y es justo aquí, tomando en cuenta esto mismo, que aquello que nosotros queremos conseguir, aquello que nosotros queremos lograr, solo es posible si llegamos a cambiar nuestros hábitos. Porque sí, quizá muchos de nosotros queramos adelgazar, estar ponchados o convertirnos en expertos de algo. Sin embargo, hay que tener muy presentes que aquello que nosotros estamos buscando o que muchas veces ponemos como objetivo es el resultado de todo un proceso para poder llegar a ello. Por esa misma razón les comento que en lo que realmente nos debemos de enfocar para poder llegar ahí a ese resultado es enfocarnos en el proceso, ya que si nosotros nos llegamos a enfocar directamente en el proceso, pues eventualmente los resultados llegarán automáticamente. Pero por supuesto, para que nosotros podamos trabajar en ese proceso debemos de cambiar algo muy importante dentro de nosotros, y es cambiar nuestros hábitos. Y la realidad es que cambiar hábitos llega a ser bastante complicado, incluso un poco más de lo que pensamos, porque al final del día aquello que nosotros queremos alcanzar solamente se va a poder lograr cuando cambiamos lo que hacemos todos los días, no solo cuando estemos motivados. Y es justamente aquí en donde efectivamente comienza el verdadero reto de los propósitos de año nuevo, ya que aquí entra un punto bastante clave dentro de toda esta conversación, y es que la motivación muchas veces no basta para lograr todo aquello que nos proponemos. Y por supuesto que la motivación es muy importante. Sin embargo, también se necesita un compromiso real con el objetivo, constancia, disciplina y responsabilidad, ya que por ejemplo, la motivación incluso la podemos ver como una especie de batería, una batería que nos va a impulsar a hacer las cosas cuando ésta se encuentre cargada, pero así como pasa con las baterías mismas, con el tiempo se van desgastando, y por supuesto que al estarse utilizando, al estarse desgastando, pues eventualmente se estará acabando. Por eso se suele escuchar que dicen que no basta con estar motivados para lograr las cosas, ya que depender única y exclusivamente de la motivación para intentar alcanzar aquellos objetivos que nos planteamos, pues vaya que es una labor bastante complicada. Mientras que con los hábitos pasa algo muy distinto a que con la motivación. Y es que hay que tener esto bien presente. Los hábitos se forman a través de la repetición constante de una acción hasta que llega un punto en el que la hacemos casi de manera automática, sin necesidad de estar motivados todos los días. Es decir, con los hábitos se realizan actividades de manera automática sin depender de un factor externo como la motivación
motivación. Y es que es ahí en donde radica el verdadero poder de los hábitos, ya que los hábitos nos sostienen incluso cuando no tenemos ganas de hacer absolutamente nada, cuando estamos cansados o cuando la motivación simplemente ya no está presente. Es como ese piloto automático que nos mueve a hacer las cosas a pesar de que ni siquiera tengamos las más mínimas ganas de querer hacerlas. Por esa razón muchas veces se intenta hacer conciencia respecto de los hábitos, aunque la realidad es que no sé qué tan conscientes llegamos a ser de estos aspectos. Pero ojo, lastimosamente no todo siempre es bonito. Y es que a veces estos hábitos pueden verse como un arma de doble filo, ya que si tus hábitos te construyen, te aportan y son buenos para tu salud o tu crecimiento personal, pues vaya que perfecto, ¿no? Increíble, es más, hagámosle una fiesta a los hábitos. Pero si por el otro lado, los hábitos que tú tienes te perjudican, te estancan o te sabotean, entonces es ahí en donde se debe de tener extremo cuidado, porque adivinen qué, esos también se realizan de manera automática. O sea, si tú tienes muy buenos hábitos que te construyan, que te aporten, pues realmente les estás sacando un buen provecho a estos mismos. Pero si por el otro lado tú tienes hábitos que lastimosamente te están frenando, no te están aportando realmente algo valioso, pues es ahí en donde los mismos hábitos que son muy aplaudidos, muy reconocidos, pues te están jugando en contra. Y créanme que hablar de los hábitos es muy interesante, pero sí es algo extenso. Sin embargo, tiene mucho que ver con este tema de los propósitos de año nuevo y el enfoque que se le da a estos, ya que incluso nos puede ayudar a responder esta pregunta del por qué abandonamos estos propósitos, ya que como les comentaba con anterioridad, quizás se tenga la idea de que la mayoría de personas las abandonan por flojera, a pesar de que existen muchas otras razones. Una de ellas, por ejemplo, es establecer objetivos poco realistas, es decir, querer cambiar todo de golpe y en muy poco tiempo, cuando sabemos que metas como bajar de peso o tener un buen físico requieren de un proceso, y de un proceso vaya que largo. Claro, si lo vemos desde este punto de vista de proceso natural y seguro. Otra razón podría ser la falta de una estructura clara, es decir, no tener horarios, no tener un plan claro o una serie de pasos a seguir, vaya. Es como querer armar una figura de Lego pero ni siquiera tener las instrucciones para hacerlo. Es como conseguir un tesoro de un mapa del tesoro, pero no tener ese mapa del tesoro. Vaya, es como querer alcanzar una meta, pero sin tener un orden, una estructura, algo que seguir. Y por supuesto que cuando hablamos de una falta de estructura, pues nos estamos refiriendo a intentar hacer las cosas cuando se puede, cuando se tiene ganas, o como diríamos coloquialmente, como Diosito nos da a entender. Y por supuesto que tratar de depender únicamente de la motivación, no aceptar que los procesos llevan tiempo o compararse constantemente con los demás, son factores que, lejos de ayudarnos a construir el camino hacia nuestros objetivos, pues realmente terminan por ralentizarlo o incluso hasta hacerlo inexistente. Es como si en todo ese caminito hacia la meta existieran rocas enormes, socavones, árboles tirados, o sea, un camino muy difícil de poder transitar. Y aquí entra algo bastante interesante de comentar. Y claro, que entiendo perfectamente esta idea del que queremos resultados rápidos, pero no estamos dispuestos al proceso. Pero justamente como les vengo comentando desde hace ya algunos minutitos, es que sin proceso no hay, no habrá y jamás existirán resultados, nunca. Y es ahí en donde recae la importancia de ser claros y concisos con nuestros objetivos. Pero bueno, volviendo a los propósitos en sí, también quería hablar de algo que me parece importante aclarar, que es el hecho de marcar el inicio del año como una especie de línea de salida para comenzar una nueva vida. Claro, si así lo decides tú, pues no me parece algo malo. Es más, creo que tiene muchísimo sentido. Y es que el comienzo de un año puede funcionar como una referencia mental muy fuerte, un punto de partida simbólico, una sensación de cierre de etapa o incluso un indicador de reinicio, porque para muchas personas esta fecha puede representar orden, claridad, incluso una oportunidad para poder replantearse ciertas cosas. Aunque bueno, personalmente, y este ya es
punto de vista, pero no creo que sea necesario esperar a que llegue una fecha específica para comenzar algo distinto. Desde hoy mismo puedes comenzar, aunque sea con lo más básico posible, incluso con actividades que vistas desde fuera pueden parecer insignificantes, pero con eso basta para comenzar. Pero bueno, esa es mi postura personal. Aún así, yo apoyo completamente que las personas utilicen el inicio del año como esa línea de salida para hacer cosas nuevas, porque al final lo verdadero importante de todo esto es hacerlo. Aunque bueno, aquí es donde quizá aparece el punto de conflicto de todo este tema, o mejor dicho, la crítica que suele existir hacia los propósitos de año nuevo, y es el descontento que se llega a generar por parte de algunas personas, ojo, no de todas, ante la presencia de quienes deciden comenzar con sus propósitos de año nuevo en ciertos espacios, o dicho de forma más simple, gimnasios llenos, canchas saturadas, talleres con más gente, vaya, lugares que durante el resto del año quizá no están tan concurridos, pero que justo a inicios del año se llenan bastante. Obviamente esto genera molestia en algunas personas y sus razones tienen, no quiero decir que no, tal vez porque ya no puedan hacer su rutina con la misma comodidad, porque no les gusta ver tanta gente o porque sientan que pierden tiempo para realizar sus actividades. Y digo, viéndolo desde ese lado se llega a entender, pero también llega a existir otro tipo de crítica, y es la que surge simplemente al ver a otras personas intentando cambiar su vida, acompañada de comentarios como en un mes ya no van a venir o en febrero todo vuelve a la normalidad. Y es aquí en donde vale la pena preguntarnos algo, y es ¿por qué molesta tanto que alguien intente mejorar, aunque sea por un tiempo? Porque incluso si esas personas llegaran a intentarlo un mes, ya hicieron más de los que nunca lo intentaron. Y al final también hay que ser conscientes que nadie empieza siendo constante, disciplinado o experto. Todos empezamos siendo principiantes en todo. Así que al final, los propósitos de año nuevo no se tratan solo de fechas, ni de modas, ni de empezar el año siendo una versión completamente distinta de nosotros mismos. Se tratan más bien de esa intención genuina de querer cambiar algo, de querer mejorar, aunque sepamos que el camino no va a ser nada fácil. No todos los propósitos se llegan a cumplir. Y está bien, fallar no significa que no sirvan, significa que estamos aprendiendo cómo es que funciona el proceso y qué tanto estamos dispuestos a comprometernos con él. Porque también hay que ser claros, los cambios reales no llegan de un día para el otro, ni se sostienen únicamente con la motivación. Estos cambios llegan cuando entendemos que mejorar implica constancia, paciencia y la capacidad de seguir incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Sino que los cambios llegan cuando entendemos que mejorar implica constancia, paciencia y la capacidad de seguir incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Tal vez hoy solo puedas empezar con algo muy pequeño, algo que, como les decía, visto desde fuera, hasta puede parecer insignificante, pero ese pequeño paso importa porque es el inicio de un hábito y no solo de un intento aislado. Y si el inicio de un nuevo año te sirve como esa línea de salida, como ese empujón mental para comenzar, pues aprovéchalo sin culpa y sin miedo a la crítica. Y si no, recuerda que cualquier día es bueno para empezar, siempre y cuando estés dispuesto a hacerlo de verdad. Porque al final no se trata de cambiar tu vida en un mes, ni de llegar rápido a la meta. Se trata de construir algo que puedas sostener con el tiempo. Es decir, de llegar lejos, no solo de empezar fuerte. Y pues este fue el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Volví después de como 3 semanas sin video, de verdad discúlpenme. Pero bueno, los invito a que se suscriban, a que den like, a que comenten. Y pues nada, esa fue mi opinión respecto a los propósitos de año nuevo. Es más, me gustaría que me comentaran si se plantearon propósitos de año nuevo, si ya los están haciendo o si ya los dejaron. Pues nada, espero que hayan pasado unas excelentes fiestas. Pero bueno, les mando un abrazo a la distancia por Navidad, por Año Nuevo, por las festividades que hayan pasado en todo ese lapso de tiempo que no subí video. Pero eso fue todo. Muchas gracias y nos veremos para el siguiente video. ¡Adiós!